Caray, ¿con qué información venimos o qué información venimos recibiendo el día de ayer? Una información exclusiva de Ciudad Capital. No, no es cierto, no es cierto. La verdad es que ya ha salido ampliamente difundida en todos los medios de comunicación. Lo que sí es que tengo que reconocer ahí que en Z lo publicamos antes que nadie. Fue una información que logramos obtener y que estuvo ahí revisando, inspeccionando desde unas cuantas horas atrás. La detención de Ismael Mayo Zambada García, el líder de líderes, el máximo jerarca del cártel de Sinaloa, un hombre que tenía operando en la actividad ilícita alrededor de medio siglo, más de medio siglo, como integrante de alguna agrupación delictiva en esta actividad criminal. Fue pionero o de los pioneros de esta ola o este gran impacto o esta trascendencia o que llevaron al narcotráfico a otro nivel. Ismael Zambada García, originario de Sinaloa, fue capturado junto con un hijo del Chapo Guzmán cuando arribaron a un aeropuerto de Texas en un vehículo aéreo privado, en el cual finalmente terminó, según lo que dicen, por entregarse. Te mandé, Isaac, una foto incluso para, digo, esta foto es importante, es la foto oficial, por así llamarlo, pero tenemos también una imagen donde se logra ver descubierto el propio Mayo Zambada, ya sin este rostro como lo puede ver aquí, ¿no? Esa imagen donde se le ve una cara demacrada, un rostro pues algo pues ya impactado por los años. Tenemos entendido que tiene la enfermedad de la diabetes que se le ha agravado mucho al propio Ismael Zambada García y que incluso tiene el riesgo de perder una pierna debido a la situación, a lo grave que se encuentra su situación de la diabetes. Jorge, ¿en qué momento, a 2 meses prácticamente de cerrar la administración, recordarás que te había comentado que muy probablemente íbamos a ver algo muy fuerte en estos 2 meses antes de cerrar el gobierno de López Obrador y también el gobierno de Joe Biden? Y nunca nos imaginamos que fuera una cuestión tan grande como la captura del Mayo Zambada. Y la verdad, Villa, que aquí trasciende el tema político electoral. Yo entiendo que en el Claro. análisis que se hace a nivel internacional, el planteamiento es las elecciones, ¿no? O el tema político o geopolítico incluso que se da a partir de la captura de un grande capo como es Mayo Zambada, que podemos decir como parafraseando un poco cuando fue la despedida de Riquelme, que decían que el último 10, pues aquí podríamos ser el último gran capo, ¿no? De estos que les gustaba en el argot del crimen organizado decir que era quienes tenían códigos, eran narcotraficantes que tenían códigos, o era aquellos que a través de las redes de la delincuencia organizada tejían también líneas de corrupción con los gobiernos, desde gobiernos de Estados Unidos como gobiernos mexicanos. Sí, es tan significativo esto, pero sobre todo creo yo, Villa, que se escapa del tema político electoral a partir de que son entregados. O sea, de que ellos mismos se entregan o de que ellos mismos hasta el momento lo que se sabe es que llegaron al aeropuerto, un aeropuerto privado o una pista privada de El Paso, Texas, y que a partir de ahí, pues es muy sospechoso o dan para muchas interpretaciones el que el hijo del Chapo esté junto con el Mayo Zambada. Y es que sabemos que dentro de la guerra que se vive en las calles, sobre todo en el tema narcomenudeo, pues se da entre estas dos células del mismo cártel de Sinaloa, de quienes en su momento fueron compadres, de quienes en su momento trabajaron y crearon y fundaron el cártel de Sinaloa, como es el Chapo Guzmán, con todos sus hijos, el Mayo Zambada y con todos sus hijos. Hoy viven una guerra encarnizada en las colonias y hablamos de lo que sabemos, como es Baja California, Sonora y también, por supuesto, en Chihuahua y en otras, y en Baja Sur. Pero en el caso específico de esto, lo que sí va a terminar por impactar es en lo político electoral, por la elección principalmente en que se viene de Estados Unidos. Pero la trascendencia de esto tendría que ser más allá de un escenario político electoral, porque como lo referíamos, Villa, acá se trata de un tema que va a impactar en las calles, en la estructura criminal como tal no tanto, pero sí
en las calles, que es donde se viven las batallas de crimen organizado. Fíjate, Jorge, si bien es cierto evidentemente lo que comentas, pero yo sí creo que en la propia estructura puede representar un gran cambio. Digo, obviamente las calles va a generar, pero en la estructura más alta, porque había cierto control o cierto nivel de contención en muchos temas importantes cuando se hablaba de la imagen del perfil del Mayo Zambada, un personaje pues ya ampliamente respetado dentro de Lampa, dentro de los grupos delictivos, un perfil en el cual había cohesión entre los diversos líderes, pero líderes de los líderes, los verdaderos líderes que forman parte de la estructura criminal del cártel Sinaloa, incluso el Mayo Zambada, alguien que podía sostener algún tipo de negociación, acuerdo con el propio Mencho, por ejemplo, Nemesio Ceguera Cervantes, y al cual se le respetaba en el argot criminal de todos los sectores del país, y que incluso teniendo un hijo dentro o detenido en Estados Unidos, u otros hijos detenidos o bajo proceso en algún momento, lograba sortear y lograba mantenerse con una gran prudencia que le permitía la capacidad de conciliación que tiene, poder relacionarse con todos los sectores, incluso hasta con las propias autoridades. De ese nivel estamos hablando. ¿Qué pasa ahora? Pues se descabeza, pero literalmente se descabeza, no una pequeña, un lugarteniente, ¿no? Se descabeza un grupo en el cual es un individuo que tiene varios hijos, que algunos de ellos todavía viven en México y que forman parte de la estructura criminal, pero tenemos perfiles como el Chavo Félix, por ejemplo, que también representa un nivel de peso dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, casado con una hija del propio Mayo Zambada. Tenemos por otro lado al propio Guano, a los Chapitos, que forman parte de esta otra ala del cártel de Sinaloa. O sea, había cierto nivel de cohesión y cierto nivel de vínculo precisamente por el Mayo Zambada. Ahora que no está, vamos a ver qué pasa con todos los demás. Vamos a ver qué pasa con las personas que le respondían al propio Mayo Zambada. ¿Qué representa para la estructura criminal, por ejemplo, de la Rana, del Aquiles en Tijuana? ¿Qué representa para el Ruso? ¿Qué representa para el propio Chavo Félix? ¿Qué representa para todos estos integrantes ampliamente conocidos, enunciados en reportes de medios de comunicación o también en corridos de diversos tipos? ¿Qué representa para todos ellos y qué tanto puede simbrar la caída de un perfil que, si bien es cierto, se había ausentado ya mucho de la actividad criminal, ya había descansado mucho de sus responsabilidades en otros integrantes de su familia, de sus vínculos cercanos? La realidad es que su peso seguía siendo muy grande, era una especie de líder moral, por así llamarlo, dentro de las estructuras, y yo sí creo que puede en algún momento, no inmediato, pero sí en los momentos cuando haya rispidez, quien lograba sortear esto o quien lograba equilibrar esto era el Mayo Zambada, y ahora ya no hay alguien que pueda hacer ese tipo de acciones. Sí, porque así pasó con el Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Cuando se entendía que en la estructura criminal sus hijos obviamente se iban a hacer cargo, nadie pensó o bueno, nadie avisoró lo que se iba a convertir este cártel, ¿no? Cómo se iba a partir. Y tiene un punto de partida, obviamente, del encono que existe por tener el control de todo lo que significa las actividades o la red de actividades ilícitas. En el tema pues sin duda alguna veremos qué papel va a jugar el Mayo Flaco, ¿no? Como a lo mejor el que vendría a sustituir, como dices, Villa, en el tema operativo. Pero el tema del respeto y miedo por parte de autoridades y de otros grupos del crimen organizado lo tenía el Mayo Zambada, pese a que poco a poco iba cediendo un poco el poder por temas de su enfermedad principalmente y de su edad. Ahora veremos si realmente, como lo señala medios de Estados Unidos, sobre que fue engañado el Mayo Zambada, que fueron engañados ambos, por qué venían ambos y se entregaron, por qué en este momento. Pues hay muchas lecturas que se le pudieran dar, pero al final del día son especulaciones que se irán rompiendo a partir siempre, Villa, de información periodística,
casi nunca de información oficial. Y en este mismo tema, si quieres, cerrando de mi parte, Villa, lo que va a significar también, yo te decía, en el tema del narcomenudeo, que es donde realmente se vive estas batallas, a partir de, no sé si coincidas, el análisis chilangocentrista, y mire que mi familia y yo somos chilangos, pero escuchando en los diferentes medios de comunicación nacionales, sobre todo los masivos, el análisis que referían como que era muy distante de la realidad que se vive en las colonias, en la frontera, o en estas comunidades donde pues el narco es el que manda o el narco es el que tiene el control. No sé cómo lo viste tú, pero para mí sí eran unos análisis que se escapaban un poco de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que se vive muy diferente y esto ha sido un comentario incluso de análisis periodístico que lo ven a la distancia, ¿no? Lo ven, va a sonar muy raro, pero lo ven desde lo seguro, desde pues desde la barrera, ¿no? No digo que no haya situaciones de riesgo en muchos, en el centro del país, obviamente las hay, pero pareciera que lo ven desde la barrera, ¿no? Donde los alcances son diferentes. Aquí la calle establece muchas cosas, aquí las versiones, hay una... Se vive mucho más acá. Y hay que recordar algo, Jorge, ¿por qué, por ejemplo, en Mexicali se tiene una situación, un fenómeno diferente, obviamente en Sinaloa igual? Estamos hablando de que el Mayo Zambada tenía influencia desde los años 90, finales del 2000, o desde los finales de los años 90, inicios del 2000, en Mexicali. O sea, estamos hablando de que desde los años 80 y 90, principalmente 90, su familia compró propiedades aquí en Mexicali, en el Valle de Mexicali. O sea, estamos hablando de que desde los 90 hasta este momento, o sea, alrededor de 30 años, había una influencia o un interés del Mayo Zambada y de su familia aquí en la capital baja californiana y en su valle. Esto no es una casualidad bajo ninguna circunstancia. Posteriormente vimos a objetivos que se volvieron objetivos prioritarios como Manuel Garibay Espinosa, detenido y posteriormente liberado, que respondía al propio Mayo Zambada. Después quien se hizo cargo fue el Macho Prieto, fue el 6, el Macho Prieto asesinado en 2013 en una balacera en Puerto Peñasco, y el Checo exiliado de esta zona, no está muerto, está operando en otras zonas, pero siguen siendo operadores del Mayo Zambada durante todo este tiempo. Y hoy en día que se tiene la operación del Ruso, que proviene de la ala del Macho Prieto, que formaba parte de sus matones, siguen siendo perfiles alineados al Mayo Zambada. Por eso es por lo que es algo tan curioso en Mexicali. Es un fenómeno muy particular en Mexicali. Es un fenómeno, no te voy a decir que es similar como lo que ocurre en Sinaloa, porque para nada es similar, pero había una influencia desde hace muchos años aquí y habían logrado ya materializar ciertas cuestiones. En 2010 el Vicentillo vendió una casa ya detenido, en 2014, perdón, ya detenido, vendió una propiedad en la zona, una propiedad rumbo al aeropuerto, a otra persona, un propietario del ramo gasolinero bastante conocido. O sea, hay influencia, y él, estando detenido, realizaba ventas de propiedades que nunca se le retiraron aquí. La mayoría las vendió, otras todavía las mantiene a nombre de sus hijas, a nombre de algunos familiares, pero lo que voy es tanta la influencia que tiene, o es tan importante realmente lo que se había estado generando acá, que evidentemente no van a tener la misma visión lo que ocurre en Ciudad de México cuando lo ven como un perfil alejado, a lo mejor hasta mítico, le pueden dar a lo mejor un mote o una imagen de esta naturaleza, a diferencia de lo que pasa en Sinaloa, lo que pasa en alguna parte de Sonora, lo que pasa en Mexicali o incluso en Tijuana, donde se puede observar más su actividad a través de sus lugartenientes. O sea, es muy diferente cómo se puede observar la visión de lo que se tiene del Mayo Zambada desde la frontera a lo que se ve desde el centro. Sí, imagínate cómo cambia la batalla que se vive en el Valle Mexicali o ahorita con el tema del mando único en San Luis Río Colorado, cómo terminará impactando desde Culiacán, Caborca, Sonoita y por supuesto San Luis, Mexicali, y cómo terminará por moverse el tema en la ciudad de Tijuana. Todo esto tiene un impacto y es ahí a partir de donde tendríamos que estar analizando qué va a suceder en las calles.
porque se quiere o no, ellos son los que han tenido la batuta y se la han dividido en plazas, o sea, se lo consideran sus plazas. Ya no son ciudades, no son capitales ni distritos electorales, son plazas, ¿no? En el argot que tiene el crimen organizado. Y es ahí donde, pues, si cuestiono la parte donde nos informaban a nivel nacional sobre esta captura y, como decías, la parte mística de este gran capo y lo que terminaba por suceder con esto doble captura, doble entrega. Pero de nueva cuenta, Villa, queda en ridículo el gobierno mexicano y los gobiernos estatales porque ellos se entregan a Estados Unidos, ¿eh? No es como que los capturaron. Y la otra es, pues allá sí tienen con carpetas de investigación, órdenes de aprehensión en Chicago, en California, en el Distrito de Columbia, en Washington, y en México en ninguna entidad del país tienen una orden de aprehensión y, si me permites, hasta ningún nuque. Oye, a lo mejor hasta lo único que le encontraron es que debe placas en Culiacán, ¿no? A lo mejor ahí en Sindicatura de Tepuche, ¿no? No devolvió un libro de la escuela. Mayo, que pases a pagar las 500 placas de taxi que tienes, ¿no? Le van a decir. Los 200 Uber que tienes a lo mejor ahí y Didis que tienes alrededor de Culiacán. Que pases a Cofepris a pagar la renovación de los permisos de las farmacias que tienes. No, sí, digo, si quieres, por favor. Si no quieres, no. Si tienes chance. Si tienes oportunidad. Sabemos que estás detenido, Mayo, allá en Estados Unidos. Si tienes oportunidad, nosotros vamos allá a recibir el dinero, ¿no? Y ahí vamos directamente a tu casa. Ahí lo das el dinero, ¿no? O ¿sabes qué? Yo te lo pago, ya. Para que no estés batallando. Ahí luego nos reponemos nosotros, ¿no? Nada más cerrar, Jorge, que hay que recordar que, si mal no recuerdo, el Mayo Zambada tiene 2 hijos allá en Estados Unidos. Uno ampliamente conocido como lo es el Vicentillo. Tiene a sus nietos allá también. Entonces, por la edad que tiene, que supera los 70 años, por la familia que tiene allá, que el resto de sus hijos puede, tengo entendido, la mayoría, no todos, pero sí, sobre todo las hijas, pueden cruzar Estados Unidos para visitar. La realidad es que, viéndolo desde esa perspectiva, pues podríamos estar entendiendo que va a permanecer un poco tiempo en prisión. Si logra un acuerdo con Estados Unidos, podría tener a lo mejor los últimos años de su vida cerca de su hijo, cerca de sus nietos, que muy probablemente, o a lo mejor no ha visto tan seguido, probablemente no ha visto, no conocía, y va a poder tener este último caso de su vida así. Dime. Oye, esas historias de Netflix, de la mafia italiana, de me hundo en la cárcel y me callo y salgo en 30 años y veo la ciudad cambiada, no suceden, ¿no? Hay que decirle a la gente que no pasa. O sea, que eso no... Sí. Eso, como la serie de Sylvester Stallone, ¿no? Que sale y el Tulsa King. Y termina saliendo y, pues bueno, ya me chuté 30, 20 años de mi vida y ya guardé y porque no somos chivatones. La realidad es que no es cierto, no pasa así y lo hemos visto tanto del lado del Chapo como del lado del Mayo o quien detiene el gobierno gabacho. El gobierno de gabacho es más garantista que nuestro nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Les termina por ayudar mucho a quienes terminan, pues no me gustaría utilizar la palabra soplones, aunque esa sería la correcta, pero sí colaborando con las autoridades norteamericanas, algo que han hecho las células del crimen organizado en nuestro país. Oye, y nada más bueno, yo sé que he cerrado, es que la verdad es que hay mucho que comentar sobre este tema. Te acabo de mandar una... Espera, eso no, Isaac. Bueno, córtala esa. Si puedes cortar esa, nada más para que se vea lo blanco. Pero ha generado también mucho ruido una supuesta liberación de Ovidio Guzmán López, el ratón, ampliamente conocido por el Culiacanazo, donde pues dice que ha sido liberado de una publicación incluso que la verdad es que yo también confirmé, que dice que aparentemente habría sido liberado un día antes de la entrega del propio Mayo Zambada. Esto todavía se está investigando si hubo un movimiento del propio Ovidio. Están analizando si quedó en libertad o si fue trasladado a una prisión local. Pero llama la atención que sea un día antes de la entrega del Mayo Zambada y de uno de los hijos de El Chapo.
Por eso cuestionamos, puede ser una coincidencia, se ve complicado que sea una coincidencia, pero ya sea una liberación total o una liberación bajo fianza o un traslado hacia otra prisión de menor seguridad, llama la atención. Es algo atípico, es algo raro. No digo que no ocurran estos movimientos, pero llama la atención que sea prácticamente en las mismas horas, los mismos días en los que se da la captura de el Mayo Zambada en Estados Unidos. Sí, porque se da 2 días antes. Entonces, y porque además esta entrega de estos 2 capos, o de al menos el Mayo Zambada como tal, pues termina siendo sorpresivo para las mismas autoridades norteamericanas. Entonces, ¿cómo es que le das? Porque es lo que se señalaba y escuchaba ahí a compañeros de N más allá en Nueva York, planteaban temas de que era un traslado por temas de seguridad del mismo Ovidio, pero 2 días antes de algo que supuestamente nadie sabía, obviamente genera mucha especulación y son cosas que también tiene que aclarar el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y también hay otra información que ha estado circulando ahí, que el avión salió de Hermosillo. El avión donde supuestamente, pues bueno, abordó el propio Mayo Zambada y el propio hijo del Chapo, Joaquín, también, dicho sea de paso, Joaquín Guzmán López, y se entregaron, salió de Hermosillo, una plaza que no es precisamente cercana o que no tiene precisamente una influencia absoluta el propio Mayo Zambada, ¿no? Y esto, pues obviamente, pues llama la atención, sobre todo porque, pues, se conocía que él era, no le gustaba salir del Triángulo Dorado, donde hizo gran parte de su vida. Y pues bueno, vamos a ver cómo termina esta situación. Lo que sí, insisto, también hay que agregar, si mal no recuerdo, el rey Zambada, también el hermano, se encuentra como testigo protegido en Estados Unidos, y esto pues obviamente genera muchas suspicacias, ¿no? de lo que representa. Pero bueno, es la máxima captura del presidente Andrés Manuel López, bueno, del gobierno de Joe Biden, es la máxima captura durante el periodo de López Obrador. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene en las próximas semanas, porque esto no va a ser aislado, estoy muy seguro de eso. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.